Muy buenos días, apreciados oyentes, gozosos de encontrarnos nuevamente en Reflexiones Matinales, Llave de David, para estudiar la palabra de Yahweh en esta mañana. Pedimos a nuestro Padre que nos conceda el Espíritu de su Hijo amado, que pueda estar en cada uno de nosotros y nos pueda dar de su sabiduría y entendimiento al escuchar su santa palabra. El tema preparado para hoy lleva por título: He aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. El texto bíblico lo encontramos en Juan 1:29, que nos dice: El siguiente día vio Juan a Yahshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. El privilegio que tuvo aquel varón de Yahweh de identificar entre los hombres que estaban junto al río al único y verdadero Salvador, con una precisión infalible y con la sensibilidad de un profeta mayor que tuvo Israel, no como el Salvador de Israel contra la opresión romana que querían ver los que estaban entre los hombres que escuchaban a Juan el Bautista, sino como el Salvador del ser humano pecador. El profeta lo identificó como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, es decir, el Cordero proporcionado por Yahweh, el símbolo que hace resaltar la inocencia de Yahshua, el Cristo, y su perfección de carácter, y por ende la naturaleza sustituta de su sacrificio. Isaías 53, 4-6, 11 y 12, Éxodo 12:5. Hace recordar el Cordero Pascual de Egipto, que simbolizaba la liberación del yugo del pecado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. 1 Corintios 5:7. Mediante la figura de un cordero, Juan identifica al Mesías sufriente como aquel en quien se hace real y tiene significado el sistema de sacrificios de los tiempos del Antiguo Testamento. En la presencia divina y en el propósito de Yahweh, Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Es más el Salvador, el Cristo que iba a cumplir en establecer el reino de gracia y la verdad, en la cual liberará al ser humano de la esclavitud del pecado, pero también lleva en sí: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. El alma del profeta, despojada del yo, se llenó de la luz del ser divino. Dio testimonio acerca de la gloria del Salvador. En esta gloria de Cristo, todos sus seguidores han de participar. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Podemos percibir el carácter de Yahweh y aceptar a Cristo por fe, solo si estamos dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A todos los que lo hacen se les da el Espíritu de Cristo sin medida. En Yahshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2, 9 y 10. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y sustituir la cobertura de hojas de higuera, justicia humana, por el manto puro de su justicia. La ley de Yahweh queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Padre Celestial infinito. Una sola transgresión de la ley de Yahweh, aún el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. El Padre Eterno es juez justo, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles, a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial
y de los mundos no caídos hasta la eternidad. Su ley es eterna. Salmo 119, 152. ¿Cómo se reconcilia Yahweh con los hombres? Por la obra y los méritos de Yahshua, el Cristo, quien puso de lado todo lo que pudiera interponerse entre el hombre y el amor perdonador del Padre. No se cambia la ley que el hombre transgredió para que armonice con el pecador en su condición caída, sino que se la revela como el trasunto del carácter de Yahweh, el exponente de su santa voluntad, y se la exalta y se la magnifica en la vida y en el carácter de Cristo. No obstante, se provee un camino de salvación, porque se nos presenta al inmaculado Cordero de Yahweh como el que quita el pecado del mundo. Yahshua ocupa el lugar del pecador y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mirar al sustituto y seguridad del pecador, el Padre Celestial puede ser justo y al mismo tiempo el justificador de los que creen en Cristo. Se perdona al que acepta a Cristo como su justicia y su única esperanza, porque el Padre Celestial estaba en Cristo reconciliando el mundo así. La justicia, la verdad y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley de Yahweh, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al pecador arrepentido y creyente. Los que no creen en Cristo no están reconciliados con el Padre, pero los que tienen fe en Él están escondidos con Cristo en Yahweh. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cristo es nuestro Salvador que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual, Yahshua el Salvador, el unigénito Hijo de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga y que tengan un lindo día de la mano con Cristo. Hasta mañana.